¿Con cuál están filmando para Facebook? ¿Con aquella o con esta? ¿Con aquella, Marcelo? Muy bien. ¿Vos te pones abajo de la luz para que yo te vea, Marce? No, ya no sabés qué hacer. Es increíble. Bueno, muy bien. Habíamos, no sé, Cristo venció, le vamos a poner como título para que después los puedan ver en Facebook. Y, Colo, ¿vas a poner los de que se van metiendo en Facebook o no lo pudiste hacer? No se puede hacer. La culpa es de Cristian, ¿no? Sí, la culpa es de Cristian. Ya llegué, Cristian, y ya otra vez, estás otra vez. Me voy dos lunes y estás a full otra vez. Bueno, no, porque queríamos ver la posibilidad de poner, la semana que viene por ahí no, pero dentro de un año lo tenemos, la posibilidad de poder, que la gente que va mandando saludos, es un riesgo también, ¿eh? Porque pueden decir cualquier cosa, pero, pero bueno, claro, pero bueno, ahí es más lo que se gana que lo que se pierde siempre. Así que, bueno, le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está siguiendo. Nos trataron muy bien en Ecuador. La gente de Independiente del Valle nos trató muy bien. Y, bueno, los chicos Michael, Karen, Richard, Ryan, Tyler, Zoe, Galo, Jen, eh, Elías, mi amigo, y Lu, nos trataron todos re bien. Bueno, si nombro a todos los de la casa de iglesia se van a poner celosos. La Bessie se tomó un avión, ella vive en Guayaquil, junto con Edwin, su esposo, y sus dos hijos, y se vino en avión, porque su marido, eh, es- él fumiga, es aviador, y desde una avioneta él fumiga los campos en Guayaquil y entonces, bueno, estaban con un tema de lluvia y todo eso y él no podía viajar para Quito, pero la Bessie, que es una hija espiritual de Michael, no sé si algunos la conocen, y sus dos hijos viajaron para tener una semana ahí con nosotros y fue buenísimo. La verdad que valoramos mucho el esfuerzo que ella hizo. Y bueno, también el flaco Lara, Salomé, bueno, Lea, Gaby, Leo, Gaby, JJ, bueno, todos. Matías, que si no se va a poner celoso. ¿Qué más? Carlitos, Vane, Alexis, Paula. Bueno, Paulette también, un saludo. Su marido Juan, que está estudiando paramédico. Bueno, sus hijos. Dani, Mari, todos. Julie, la hija. Julie se me vino Julie en la cabeza. Bueno, vamos, dale. Un saludo para todos. Me pidió John Jairo y Rochi Marcotuli, que tuvieron un temblor en Rusia, en Turquía, que les mande un saludo profético y que les mande un saludo. Así que les mando un saludo para el Flaco y Ori, que lo van a ver mañana a la mañana. Y ellos se casan en junio, creo. Así que bueno, todas buenas noticias, a full. Johnny tenía una participación, hoy juega estudiantes o jugó, y iban a hacer algún tipo de agasajo o algo a los juveniles de estudiantes de La Plata. Así que por eso Johnny hoy se quedó en el club y iban, no sé bien cómo era el agasajo. Pero bueno, tenemos ahí, quiero que vayan a Hechos de los Apóstoles, Cristo venció, le puse como título. Si me corro más para adelante. ¿Está bien, Tati? ¿Ahí? Muy bien. Hoy voy a leer un poco. Eh, Hechos de los Apóstoles 2:24 dice, al cual Dios levantó, levantó. Hoy Dios te puede levantar. Ah, no me saludaste, dice Ivy. Bueno, te mando un beso, Ivy. A Iópolo, te extrañamos, Iópolo, también Ivy. A la Dimi, un beso grande. Y a la Kianita, otro beso grandísimo. Mis dos nietas. Em, bueno, las otras tres estaban acá. O sea, se va a poner celoso, te voy a mandar mensajes. Es un lío. Pero bueno, dice al cual Dios levantó. Voy a sacarles así. Al cual Dios levantó. Y es necesario que sepas que Dios levanta. Dios no te deja igual. Dios cuando viene al encuentro no te deja igual. O sea que nadie de los que está acá está igual que antes. Ninguno. Eh, Cris, ¿me ves vos? Pues yo no te veo. Escucha,
¿Le sacaste los filtros a esto? ¿Qué estás economizando? Contame un poco qué estás haciendo. ¿Le sacaste los filtros, Cris? Decime la verdad. Se caían con el aire acondicionado. Ah, y entonces ahora lo vas a graduar Te a puedo una bajar de parrilla. acá, sí. ¿Cómo te quiero? La verdad, esos son crack. ¿Eh? No, ¿qué le vas a decir? Tenés que decir, tenés razón, son crack. Me encanta. Claro, porque ni para peleada, porque si te grita de ahí, vos te plantabas, ¿viste? Pero no, él te dice con esa voz sensual que tiene. Es el aire que es. Y si le pregunto por qué no anda el aire, me va a decir para no tirar los filtros. Es hermoso. Por eso lo quiero. Y encima ahora vienen en dúo, porque vienen en patota. Vino con el papá también ahora. Se ve que tenía miedo y trajo al papá. Hablando del miedo, bueno, de algo de eso vamos a hablar. Dice, al cual Dios levantó. Dios nunca, cuando tiene un encuentro con alguien, cuando Dios elige a alguien, cuando Dios posiciona a alguien, nunca te deja igual. Así que no estás igual que antes. No sos el mismo. Sos totalmente diferente, has sido transformado. Y después dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Saben quién dijo esto? ¿O quién experimenta esto? Pedro. Pedro cuando está predicando sobre Jesús. Él está predicando después de la muerte de Jesús, después que Jesús ya los había visitado, y entonces él agarra y se encuentra en una prédica, creo que se convirtieron entre 3.000 y 5.000 personas. Imagínate el poder, ¿no?, que salía de Pedro, pero él está diciendo que a Cristo ni los poderes de la muerte lo pudieron retener. Y esto es glorioso, porque él ya estaba convencido de esto. Pero quiero que veamos algunos aspectos de la vida de Pedro una vez que se encontró con Jesús, porque miren, me anoté algunos de los acontecimientos que Pedro estuvo cuando Jesús hizo algo sobrenatural o algún milagro que Pedro experimentó, y me anoté algunos. Por ejemplo, el primero que me anoté es el milagro de la multiplicación de los peces. No sé si se acuerdan cuando Jesús va a la playa y le dice a Pedro que le preste la barca para predicar. Pedro le presta la barca para predicar, pero Pedro había estado intentando, no pescando, intentando pescar toda la noche y no había podido pescar nada. Pero dice que Pedro le dijo, más en tu nombre voy a ir, y cuando fue, tuvo una pesca milagrosa, algo sobrenatural, de estar vacío el mar de peces, Dios hizo un milagro, y cuando Pedro pescó, dice que tuvo que llamar a las barcas de sus amigos para que lo ayudaran a recoger la gran multiplicación de peces que había. Ese es uno de los acontecimientos donde Pedro experimenta algo con Jesús, la primera experiencia con Jesús. Después también él estuvo, a ver qué otra, él caminó sobre las aguas, Pedro, cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas, le dijo, si eres tú, llámame, y cuando lo llamó, Pedro se bajó de la barca y caminó sobre las aguas. Algo que a mí, te digo la verdad, ya eso a mí me impacta terriblemente. No sé, yo no puedo aguantar flotando, no sé, ni 2 minutos, y Pedro caminó sobre las aguas. Yo preguntaba el otro día a unos chicos, ¿cuántos pasos serían caminar para vos? ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien? ¿Qué hay, 2 Juan? Ah, está Juan de atrás y Juan de adelante. Están los 2 Juan. Muy bien. Y entonces, ¿cuántos? Juan de adelante ahora, ¿eh? Juan de adelante, ¿cuántos pasos serían para vos caminar? Un paso es caminar. O sea, que un bebé que da un paso está caminando. No. O sí. Ayúdame, dame una mano y sale bueno. Claro, bueno, para las madres da medio paso, se para y ya camina, pero un paso no es caminar. ¿Cuántos pasos serían caminar para vos, Neider? 5. Bueno, muy bien, un poquito más optimista. Entonces 5 pasos ya es caminar. 1, 2, 3, 4 y ahí Pedro se hundió para Neider. Pero caminó 5 pasos, según Neider. O según lo que sea para vos caminar, caminó sobre las aguas. Para mí es un acontecimiento único. Es loquísimo. Después dice,
que estaban en una montaña, Jesús predicó. Esto es bueno, porque la gente no fue a la montaña por el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, sino que la gente lo fue a escuchar a Él. Si alguien vino en esta noche a escuchar a Jesús, no a Fernando, ni a Nati, ni a ninguno que compartió algo, sino que si vos viniste a escuchar a Jesús a este lugar, puede ser que recibas una multiplicación de todo lo que necesites. Porque en el momento donde se está suscitando esta historia de la multiplicación de los panes y los peces, estaban en un monte y Jesús estaba predicando. La gente no fue a comer a ese lugar. La gente fue a escuchar la palabra. Si alguien vino en esta noche a escuchar la palabra, puede suceder que algo que sea una necesidad en este momento sea suplida por el Señor. Porque dice que Jesús les dijo, ¿tienen algo para darle de comer a la gente? Y Felipe le dijo, no tenemos nada. Y ahí aparecieron unos peces y unos panes. Dijimos, tenemos esto. Era poco. Pero ellos estaban preocupados, los discípulos, porque la gente empezaba a tener hambre. Hacía mucho tiempo que estaban ahí en la montaña con Jesús, escuchando la palabra. Y entonces la gente no se incomodó porque tenía hambre. Los que se incomodaron fueron los discípulos. Y en ese momento Jesús dice, bueno, tráiganme lo que tengan. Y cuando presentaron lo que tenían, Jesús lo multiplicó y fueron todos saciados. O sea que si alguien vino a escuchar al Señor en esta noche, puede ser saciado de todas sus necesidades. Puede ser saciado de lo que en este momento le esté preocupando, le esté aquejando. Muy bien. ¿Estás bien con Cristóbal ahí, Aldo? ¿Te está molestando o no? Perfecto. Se bañó entonces. Después tenemos, esto. No es un problema que yo tenga, pero por ahí alguno lo tiene. La sanación de la suegra. Pedro va y le dice a Jesús que sane a la suegra. Yo también lo haría, pero por ahí alguno de los que está acá no. Y Pedro ve y presencia cómo Jesús sana a su suegra. Y lo loco es que una vez que Jesús la sana, la mujer se pone al servicio de Jesús y empieza a servir a Jesús y a Pedro. Es extraordinario todo esto que estamos viendo, porque Pedro fue experimentando todas estas secuencias de Jesús. Yo creo que no es, para nosotros es dar vuelta a una página o mover con tu dedo en tu celular o en tu iPad o en lo que tengas, es correr una página, 2 páginas, pero fueron tiempos donde Jesús y Pedro fueron caminando, fueron haciendo un montón de cosas, comiendo y experimentando estas señales o estos milagros. La sanación de la suegra de Pedro está en Mateos 8, del 14 al 15, para que te lo anotes. Después la transfiguración en Mateo capítulo 17, donde Jesús estaba ahí con ellos y en un momento sus vestiduras resplandecieron. Y él quedó como que si yo me pongo acá, mirá. No sé si a ustedes les pasa, pero es impactante acá, ¿viste? Es totalmente diferente estar en las tinieblas, que es acá donde están todos ustedes, y en la luz admirable, acá donde, gracias Cristian, pero acá te da, y vos imaginate que en este momento yo estoy acá hablando y algo sucede y mis vestiduras se empiezan a resplandecer y cambio totalmente de aspecto, como una luz brillante. Y dice que en ese momento caen de invitados Elías y Moisés, la ley y los profetas. Y entonces ahí tenía el cuadro completo, la ley, los profetas y la gracia, toda la palabra, para aquellos entendidos, toda la palabra ahí. Y dice que Pedro se enamoró de ese momento y dijo, hagamos unas enramadas, porque enramadas eran como unas carpitas que se hacían para un momento de fiesta. Una de las fiestas de Israel eran las enramadas. Hagamos una enramada. Para nosotros una enramada es como hagamos un fogoncito. No, era una vivienda. Hagamos una vivienda. Él estaba diciendo, quedémonos acá para siempre. Y Jesús le dice, no sabes lo que dices, Pedro. Y entonces en ese momento, termina volviendo al estado que estaba antes. Pero Pedro pudo ver al Cristo glorificado antes de que fuese glorificado.
antes de que pase por el proceso de la cruz, antes de que resucite al tercer día y antes de que sea exaltado y que sea sentado en el trono. Pedro lo pudo ver antes. Te estoy tirando todos datos que por ahí alguno de nosotros ya experimentó. Porque alguno de nosotros ya vio la sanación de la suegra, alguno de nosotros vio la multiplicación de los peces, alguno de nosotros vio, no sé, pudo caminar sobre todas las circunstancias, sobre todas las situaciones. O sea que son cosas que todos nosotros también hemos experimentado, aunque quizás hay que cambiarle el escenario o hay que cambiarle el tiempo cronos. Entonces, por eso son diferentes las circunstancias y las situaciones, porque hoy nosotros estamos viviendo en otro tiempo. Entonces después Pedro también en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, ya con la vida impartida, él despierta o resucita a una niña que estaba dormida, que estaba enferma, que aparentemente ya había muerto. Y Pedro le dice la palabra esa que es Tabita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta, ya ahora con el poder de la resurrección. Después Pedro en la iglesia La Hermosa, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, va con Juan a la hora de la oración. Ellos iban a orar. Y cuando iban a orar se aparece un hombre paralítico, como pidiendo una limosna. Y a mí me gusta cuando la Biblia, después léelo con detenimiento, porque dice que el hombre que estaba postrado lo miró a Pedro esperando recibir algo de Pedro. La gente hoy, antes te estaba hablando de vos, pero ahora te estoy hablando de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de la escuela, tu vecino, el hombre que estaba... ¿Luis era con el que estabas hablando hoy? Bueno, viste cómo me acuerdo. Estoy tomando. Bueno, y entonces ahí es bueno entender que la gente hoy está esperando algo de nosotros, Claudio. La gente está esperando algo de nosotros. La gente está esperando algo de vos. ¿Por qué? Porque si vos decís que caminaste con el Señor, como dijo Nati antes, como Enoc, si vos decís que Cristo te habita, si vos decís que ya estás en nueva vida, la gente está esperando algo. Tu marido está esperando algo, tu esposa está esperando algo, tu suegra está esperando algo de vos, tu suegro, tus hijos, tus nietos, para los que tienen nietos. Todos están esperando algo de nosotros, porque tenemos una vida superior a la que ellos tengan. Y por último, Hechos de los Apóstoles. Hay muchas cosas más, pero yo me anoté esta para no aburrirlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11, que por ahí lo vemos, la liberación milagrosa. Pedro lo habían metido preso por predicar y lo habían puesto en la cárcel. Te queda hermosa la barba, tío. ¿Vos viste lo que es ese? Mirá, es un actor de cine, mirá lo que es. Es un crack. Bueno, para los que no ven, el tío Néstor se dejó la barba y le queda magnífica. Y entonces, la liberación milagrosa de la cárcel. Pedro estaba en la cárcel de más adentro. Estaba en lo más adentro que se podría poner en ese momento en la prisión, custodiado con más de 16 soldados. Y dice que el Espíritu Santo lo libera de esa cárcel. Y todas estas son experiencias, todos nosotros también fuimos liberados de la cárcel, aunque todavía no te diste cuenta, estábamos presos a este sistema y el Señor vino y nos liberó con mano poderosa. Y miren, entonces Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, esto sí lo vamos a leer, y después voy a tomar alguna de las historias si quieren y les cuento algo más, pero quiero a modo de introducción, como dice el apóstol. Queda bueno aparte. Juan 16, 33, Johnny también lo dijo el otro día, así que lo voy a decir. Me saqué una foto. Me llegan los mensajes y me persigue el celular. A ver si así. Bueno, entonces Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Para que en mí tengan paz. Esto es Juan capítulo 16. En Juan capítulo 17 Jesús va a hacer una oración gloriosa donde dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que, ¿alguien se acuerda qué dice ahí? Los guardes del mal. Porque ellos no son del mundo, así como nosotros no somos del mundo, dice el Señor.
pero te pido que los guardes. O sea que nosotros, todos los que estamos en el mundo y creemos en Él, estamos guardados en Él. Es buenísimo. Es buenísimo, porque si yo me guardo el celular en el bolsillo, nadie lo podría agarrar a no ser Nati que me meta la mano en el bolsillo. Pero ninguno va a agarrar del bolsillo y yo me daría cuenta. Por eso dije Nati, porque yo me dejaría. Entonces, claro, pero si alguien viene y me hace así, yo me doy cuenta, Tommy, ¿y qué hago? ¡Pac! Una vez en la calle Avellaneda me robaron el celular que me había regalado Ana María, pero bueno, pero estaba usando unos pantalones así, medio largos, bueno, mal ejemplo. Pero si yo lo pondría en otro lado, pasame la matera. A Bernardo, esta matera. Muy bien, entonces si yo pongo, para entendido, si yo pongo no le pasen el video. Si yo pongo el celular acá, queda guardado. ¿Está? Entonces, no creo que alguien venga a buscarlo. De hecho, no se ve. ¿Vos lo ves de ahí, Franco? No. Entonces, nadie lo ve. ¿Vos lo ves, Fer, de ahí? ¿Esos son para ver de cerca o de lejos? ¿Eso te lo pones para atajar o no? 15-0 ganaron el otro día. ¿Contra quién juegan para ganar 15-0? Bueno, entonces, lo tenés acá guardado. No, nosotros estamos así en Cristo, en el Señor. Nosotros estamos guardados en Él. Si estás guardado, aunque pasen cosas, nadie puede venir a arrebatarte. Nadie puede arrebatarte de Él. Nadie puede sacarte de Él. Vos estás en Él. No solamente que Él está en tu interior, que eso ya sería glorioso, pero el Señor dice que, ¿viste? Te sorprendí, ¿eh? Que Él nos guarda. Él tiene cuidado de vos, Luicho. ¿Seguís viviendo ahí en ese lugar hermoso? ¿Ves que Dios es bueno? ¿Cuándo pensaste, Luicho, vivir en un departamento así? ¡Qué increíble! Entonces estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y por qué? Esta se quedó el colo. Se cortó el internet. Entonces, estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a mí me gustaba ver esto, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas mostró Jesús para que ellos tengan paz? Él le mostró su poder durante 3 años y medio, porque a los 30 años él comienza su ministerio después del bautismo, y él mostró su poder, mostró a Dios acá en la tierra, porque él era el 100% hombre y 100% Dios. Y entonces él mostró a Dios acá en la tierra. Recién cuando Nati preguntaba, cuando vos mirás a alguien que está en este lugar, vos tenés que ver a Cristo. En la persona que vos estás mirando se debería ver a Cristo. Porque Él nos habita, porque Él está en nosotros. Y tiene que haber manifestaciones de esto. Y a mí me encantó poder leer y decir estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Por ejemplo, con Pedro. Si Jesús le diría, estas cosas yo te mostré, Pedro, ¿qué le mostró? Todo lo que detallamos recién y más seguramente también. Yo puse solamente algunos milagros. Pero hasta el día de hoy, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué te mostró el Señor? ¿Qué te habló el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? Para que vos puedas tener paz. Para lo que viene. Porque esto es lo glorioso del reino. Que el Señor se anticipa siempre. Él llega siempre antes. Él te muestra. Él te habla. Él ha hecho milagros en vos, para vos y a través de vos. Entonces, ¿cómo nosotros hoy no confiaríamos? Miren, si yo hoy empeñara este celular, hoy el celular está de punto. Si yo empeñara este celular, ¿saben cómo funciona el empeño? Yo sí, porque mi papá empeñaba cosas cuando yo era chico. Entonces, llevo este celular a la casa de empeño. ¿Cuánto me da por el celular? ¿Cuánto saldría el celular? Bueno, no sé, vamos a suponer 1000 pesos.
Bueno, yo por el celular te doy 500. ¿Está? Si en 30 días vos no levantás la prenda, el celular lo perdés. O sea que un celular que sale, no sé, 3.000 pesos, vos lo vas a perder por 500. Entonces vos te preocupás y ¿qué haces? Vas y pagás la deuda, levantas la deuda y te llevas el celular. Pero la garantía de que vos devuelvas la plata, ¿cuál es? El celular. La garantía de que el Señor va a volver, de que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, es que dejó el Espíritu Santo en nuestro interior. Dejó su vida en nosotros. Y esa es una garantía, la cual en este momento a cualquiera de nosotros no solamente nos está dando testimonio de lo que Dios puede hacer acá en la tierra, sino de lo que Dios está haciendo en el cielo y de lo que es el cielo. Por eso ya aquel que de alguna manera entendió, hizo la oración de fe, el Señor vino y te habitó, no puede volver atrás más. Ya no podés volver atrás. Ya no hay nada atrás para nosotros. Miren, voy a leer, después también me puse acá, bueno, la pesca milagrosa ya la leí. Todas estas cosas ahora las vamos a ver. Pero quiero ir a Juan capítulo 20, versículo 17 al 19. Dice, Jesús le dijo a una mujer, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Jesús ya había muerto, ya había sido crucificado, ya había muerto, ya había resucitado de entre los muertos, y entonces se le presenta a una de las mujeres que lo seguían, y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, a los discípulos y a los que se juntaban, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Acá lo que es buenísimo poder visualizar es que subió a su Padre, pero también a tu Padre. Y subió a su Dios, pero también a tu Dios. Y el otro día en una casa de iglesia, Richard decía algo que me gustó muchísimo, porque él decía, se puede tener un padre sin tener Dios, y se puede tener un Dios sin tener padre, pero acá cuando Jesús dijo, subo a su Padre, a mi Padre y a su Padre, todo el concepto que vos tengas de Padre y mucho más, y yo subo a mi Dios y a vuestro Dios, y ahora Él es nuestro Dios. Está por encima de todo lo que vos pienses. Está por encima de todo lo que vos puedas hacer. Dios es Dios. Y no hay otro Dios. Y al no haber otro Dios, Él se dignó en ser tu Dios. Imagínate si vemos la película de, no sé, Aladín creo que se llama, y sale el genio de ahí de la lámpara, y a todos nos gustaría tener un genio como el que sale de la lámpara. Pero vos tenés un Dios. ¿Por qué vivís como si no tuvieras? Y teniendo un padre, ¿por qué vivís como huérfano? Tendrías que asociar en este momento, cuando te vas a tu casa, pensar, ¿cómo vive un huérfano? ¿Y cómo vive alguien que no tiene Dios? Sería bueno que te anotes en un papel algunas características de un huérfano y algunas características de alguien que vive sin Dios. Porque vos no sos uno de ellos. Vos sos alguien que tenés padre porque cuando Dios ascendió te dio un padre y cuando Dios ascendió te dio un Dios. Y este Dios dice, para mí no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para mí, dice Dios. Es extraordinario. Es extraordinario. No sé si te estoy causando demasiada emoción, demasiada impresión, o le estoy predicando a asiáticos, ¿viste? Porque te veo los ojos así estirados. Entonces, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. Es como que yo en este momento, Coco, me estoy encontrando con el Señor y dice, anda a decirle a estos cabezones que ahora tienen un Padre y ahora tienen un Dios. Si vos tenés un Padre y vos tenés un Dios, no podés vivir más como vivías. Vos no sos huérfano,
y hay una deidad que te acompaña, hay una deidad que te habita, hay una deidad que te guarda. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo, deidad, morará bajo la sombra del Omnipotente. Si vos morás bajo la sombra del Omnipotente, omnipotente quiere decir todopoderoso. ¿Cuál es el problema? Si estás está el sol con todo, ¿viste? El sol bien a pleno el sol, y vos te ponés debajo de un árbol, bueno, no sería el caso, más acá, te ponés debajo del árbol, y vos descansás, estás tranquilo, porque el sol no te pega en la cabeza. Y me imagino a los pelados, porque yo estuve ahí. Y entonces te revienta. Y en la altura, en Quito, no sabés lo que es el sol. Pero estás ahí en la tribuna. Nati me dice, ¿qué te pasó? Nada, fui a ver el entrenamiento. Llegué como si me hubiesen golpeado la cara, toda colorada. Dice, ¿te peleaste? No, nada que ver, el sol me pegó. Y me dejó así. Bueno, y entonces vos te ponés bajo techo, bajo algo, y vos te das cuenta. ¿Cuánto nosotros hoy ponernos, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuánto más las situaciones que puedan llegar hoy, que se puedan estar acercando o avecinando? ¿Cuánto más si yo estoy bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente, donde estás resguardado? Te estoy diciendo cosas que ya sabés, pero vine a refrescártelas, porque nosotros no podemos vivir como que no tenemos un Dios. No podemos vivir como este tiempo que les voy a mostrar de los discípulos, cuando Jesús murió. Dice, miren, dice el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que habían visto ¿a quién? Al Señor. Y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, y acá es extraordinario, porque aunque Cristo ya está en nuestro corazón, aunque Él ya resucitó en tu corazón, Dani, y resucitó tu espíritu, y hay una común unión con Él, hay noches. Porque dice, cuando llegó, ¿qué? La noche. Hay noches. Por más que me ponga cara de extrañado, yo no sé, Fer, sabés que no tengo una noche hace un montón. Tenés noches en tu casa, noches en el trabajo, noches cuando salís en el auto. Hay noches, que son noches en momentos difíciles. Momentos que no te esperaban, momentos que te sorprendieron. Momentos que uno no estaba esperando y llegaron. Situaciones que nosotros la vemos como malas, vamos a poner situaciones malas, pero en realidad no son malas, son una oportunidad para ver a Cristo. Porque dice, cuando llegó la noche, cuando llegó ese momento difícil, ayer a la noche, cuando Dani y Loreto tuvieron un accidente con el auto, cuando llegó la noche, acá están tan bien, sanos, buenísimo, y menos mal que le hicieron pelota el auto a Mariano, así a Mariano ahora se compra unos 0 kilómetros. Así que buenísimo, gracias Loreto. Dice, cuando llegó la noche, ese momento difícil, ese momento que no te esperabas. Dice, la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¿Por qué el primero? Porque estaba en el Cristo resucitado, en el Cristo que resucitó, que se levantó de la muerte. Nosotros estamos en ese día. Y aunque estamos en ese día, también vivimos situaciones. Pero lo extraordinario es, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el primero de la resurrección, estando las puertas como cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo, temor de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y me encantó esto. Primero, ¿por qué? Porque todos experimentamos en algún momento algún tipo de noche, algún tipo de dificultad, algún tipo de problema, alguna situación que no nos esperábamos. Pero qué bueno que en ese momento, aunque estaban las puertas cerradas, Jesús irrumpió y se puso en el centro. Y cuando Él se pone en el centro, las cosas cambian.
Cuando Él se pone en el centro, todo termina porque ya no hay temor porque Él está en la posición correcta. ¿Por qué tengo temor de algunas cosas? Porque el Señor no es la preeminencia en tu vida, porque Él no es la centralidad de todo. Hay otras cosas que están ocupando el centro, hay otras cosas que están ocupando el lugar de Él. Entonces te quitan la tranquilidad, te quitan la paz y te generan miedo. Pero dice que Jesús dijo, paz a vosotros. No paz a cualquiera. ¿A quién? A los que estaban ahí, porque ellos tenían miedo. Y si Jesús dijo, tengan paz, es porque no la tenían. Y si Jesús en esta noche está diciendo, paz a vosotros, es porque no la tenés. Es porque alguien que está acá no la tiene. Y entonces el Señor te dice, paz a vosotros, porque no la tenés. Aunque pongas cara de que está todo bien, estamos bien, no tenés paz. Y el Señor necesita dar paz. ¿Por qué? Porque es lo que después los discípulos iban a predicar. Una vez que Él les diera la paz, una vez que sucedan algunos acontecimientos que ahora vamos a ver, se iban a abrir las puertas de ese lugar donde estaban escondidos y ellos iban a ir a predicarles. Como les dije de Pedro, que cuando predicó Pedro y dijo, ni la muerte pudo sostenerlo, Él estaba hablando porque ya tenía paz. Cristo ya ocupaba el lugar y tenía la centralidad. Ya los judíos no le preocupaban, ya no le preocupaban los romanos, ya no le preocupaban los fariseos, no le preocupaba a nadie. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó el lugar que tenía que ocupar. Se sentó en el trono de su corazón y ya no había otras cosas que ocuparan ese lugar. Pensé que les estaba doliendo demasiado, por eso no aplaudían. Voy a volver a repetir el 19. Cuando llegó la noche, te dejo que pienses, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. Si estaban las puertas cerradas, ¿cómo entró el Señor? Terrible. No se violentó nada. No se violentó nada, no pasó nada. Dicen que cuando Pedro estuvo preso, vieron que les conté, y fue liberado, dice que Pedro tuvo que golpear las puertas de donde estaban los discípulos y los hermanos de Pedro, las familias, estaban reunidas. Dice que Pedro tuvo que golpear la puerta porque no le abrían. Porque tenían temor, porque lo habían, ¿cómo se llama? Encarcelado a Pedro. Y entonces una niña creo que se acercó a la puerta y dijo, es Pedro. Y nadie le creía. Y Pedro tuvo que golpear más fuerte. Pero acá no dice que Jesús golpeó. Pedro sí tuvo que golpear. Pero Jesús no golpeó, Jesús irrumpió. Quizás vos como líder tenés que golpear mucho para que la gente entienda algo. Pero cuando es del Espíritu, no hace falta violentar nada. Él mismo se introduce, Él mismo entra. Y lo cambia todo y lo hace todo diferente. Esto es hasta unas palabras de ánimo para muchos de nosotros que están esperando cambiar algún área, están esperando que alguien cambie, están esperando que algo suceda. Él irrumpe y ocupa el lugar que Él tiene que ocupar. Ya está todo preparado en nuestro espíritu para que Él venga, irrumpa, entre y tome el control de todo y te dé la paz que no tenías. Mirá, Juan 20:21, 3 veces en el mismo capítulo y muy seguido aparece la misma palabra, pasa a vosotros. Dice, entonces Jesús le dijo otra vez, 20:21, otra vez te lo está diciendo. Si lo dice otra vez, ¿por qué motivo es? Porque no lo entendiste la primera. O sea que estuve hablando y no lo entendieron. Pero no me decepciono, porque le pasó a Jesús. Entonces dice, entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Y ojalá que alguien en este momento la esté experimentando. Ojalá que alguien que vino cargado, pesado, complicado, sea por lo que sea, cualquier excusa es válida, sienta esta paz. O alguien que nos está mirando por internet, que no sabemos, como no podemos en este momento visualizar quién nos está viendo, que reciba paz.
que la reciba. Porque no se la da Fernando, ni se la da la iglesia, la da el Señor. Y si el Señor da paz, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Y ahora es extraordinario, mirá, como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, que la primer paz que da es una paz para que, bueno, estoy complicado, me siento bien. La segunda paz que te da no es solamente para que te sientas bien, sino para qué. Para que así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. O sea, que no solamente tengan paz de toda situación que ustedes están viviendo, Andrea, sino que ahora tenés paz, porque cuando vos vayas a hacer la obra, el mismo poder que me dio Dios a mí, yo se los doy a ustedes. O sea que todos los que estamos acá estamos empoderados para poder hacer la obra del Señor. Y el Señor te dice, tené paz, porque en el club que no te escuchaban, en el trabajo, vendiendo alfajores, lo que sea, vos podés tener paz de que el mismo poder que operó en Jesús, ahora ¿en quién opera? En todos nosotros. Es buenísimo, Santi. Y Juan capítulo 20, 26, la tercera vez, 8 días después, cabezones, estaban otra vez sus discípulos dentro, con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando como las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Hay algo que me impacta porque las 3 veces Él se pone en el medio, pero ahora tiene que haber una revelación de que Él está en el medio. Yo tengo que entender que Él es la centralidad de toda mi vida, que Él es mi vida y que también es mi vivir. Ya no tengo que solamente que se vea, ya no solamente leer una palabra, algo decorativo, Él está ahí, Él está en tu interior. Y por eso Él te puede decir, paz a vosotros. Y por eso nosotros hoy la podemos disfrutar. Dice, 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Tomás en una de las reuniones no estuvo. Y cuando los discípulos, los amigos le decían, che, vino Jesús, estuvo con nosotros. Y Tomás dijo, bueno, hasta que yo no vea las llagas del Maestro, yo no voy a creer en que Él estuvo. Y entonces, en esta oportunidad, después del 26, cuando estaba Tomás dentro también, todo el incrédulo que todos nosotros llevamos adentro y que la gente que le estamos compartiendo también lo lleva. Entonces, cuando Jesús se acercó, le dijo, vení Tomás, poné las manos en mis llagas y también en mi costado. Y cuando Tomás experimentó eso, todos decimos, uy, qué incrédulo, pero experimentar la muerte y la resurrección de Cristo es todo lo que nosotros también tenemos que hacer. Qué bueno que Jesús después dice, bienaventurado el que cree sin ver, porque Tomás necesitó ver. Pero qué bueno que para todos los que estén acá, o todos los que estamos acá, o a todos los que prediquemos, les prediquemos, que necesiten una demostración, Cristo la dio. Jesús ofreció, no se rehusó, siendo Dios, no se rehusó a mostrar las heridas. Sabrina, quiero que entiendas que la gente ahora va a demandar de nuestras heridas. La gente ahora va a querer tocar tus heridas más que tus victorias. La gente no se fía de las victorias. La gente se va a empezar a fiar de tus heridas, de cuando algo no te fue como vos esperabas, pero vos seguís creyendo. Cuando se te vino todo para atrás, pero vos seguís en el camino. Cuando las cosas no salieron como vos esperabas. Acá hay gente que ha perdido un bebé, hay gente que ha perdido familiares queridos. Acá en la iglesia hay de todo. Gente que se ha sanado de la enfermedad, gente que ha orado por un enfermo y ha fallecido, gente que ha orado por un enfermo y se sanó. Tenemos todo, hay de todo acá.
Y ahora la gente va a venir a meter la mano en la llaga. Porque la gente quiere ver ahora, una vez que atravesaste la cruz, cómo seguís caminando. La gente no quiere a los que no fueron crucificados. La gente ahora va a empezar a demandar, yo quiero ver que estés juntamente crucificado con Él. Necesito ver la crucifixión. No me cuentes de los torneos que ganaste, porque son efímeros, se van. Dice Pedro, creo que es Primera de Pedro 1:23 o 24, después lo buscamos, pero donde dice que la gloria del hombre es como la hierba ¿cómo es? Como la hierba del campo, que florece, pero viene un viento fuerte, una situación que uno no espera, y se desvanece, y se marchita, y la planta se seca. Así es la gloria del hombre. O sea que la gente no quiere ver ¿cuántos goles hiciste? Voy a creer en el Señor. Si hiciste 10 goles, creo en el Señor. La gente no viene así. La gente quiere saber otra cosa. No cómo haces 10 goles, sino cómo podés ser un buen padre. Cómo vivir en un mundo donde cada vez está peor y mantenerte en integridad, mantenerte íntegro ante las ofertas que puede hacer un mundo caído, un mundo corrupto. Eso es lo que quiere ver la gente. Les había dicho que iba a dar algunos... Voy a volver a leer el 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Es bueno tener miedo? No lo sé. Lo único que sí, hay algo que me asegura, es que cuando tengo miedo el Señor me viene a dar paz. Hay algo que se repite en este capítulo, es que cuando tengo miedo el Señor me viene a dar paz. Cuando tengo miedo y me reúno con los hermanos, el Señor va a ser la centralidad de esa reunión. Cuando tengo miedo, no para contar, ¿viste lo que hizo aquel? No, sino que, tengo una situación compleja. Juntémonos, oremos, oremos. La iglesia no necesita conocer los chismes del vecino, de esto. La iglesia lo que necesita es solamente tener un motivo para orar. Un motivo para orar. Tenemos a esta persona enferma, oremos. Tenemos a aquel que le falta trabajo, oremos. Hay alguien que todavía no llega a la escuela del Nuevo Pacto, oremos. Van más de 240 personas a la escuela del Nuevo Pacto y más los niños. Es un milagro con la situación que está viviendo la Argentina. Es extraordinario. Es buenísimo. Es buenísimo. Pero ¿sabés qué sucedió? Que por ahí en algún momento tuvimos miedo. Pero el miedo no fue para retroceder, el miedo fue para juntarnos, estar juntos y orar. Porque cuando estábamos allá atrás y no teníamos ni siquiera plata para viajar, cuando no sabíamos cómo iba a suceder, lo único que hacíamos era orar, era tener una dependencia del Señor. Miren, Proverbios 1:7, si tienen ahí, tres versículos. Estamos bien con la hora, no estoy tan apretado. Voy a contarle algunas de las historias y terminamos. Proverbios 1:7. Aunque pongas cara de valiente, sí, yo sé que hay gente en este lugar que tiene temor, que tiene miedo, porque piensa que algo que está esperando no va a suceder. Pero yo quiero decirte que Dios puede transformarlo todo y hacerlo todo nuevo y todo diferente a lo que vos pensás. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Hay un montón de cosas que vienen pasando en estos días. Nati decía, vimos milagros, vimos cantidad de cosas que pasaron en estos días y estamos viendo la velocidad del Espíritu y la velocidad de Dios haciendo cosas a una velocidad terrible que nosotros esperábamos que sucedan en más tiempo, cronos, pero Dios está acelerando los tiempos. ¿Tenés frío? Ya termino y te abrazo, mi amor. Entonces, Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es me encantó esta versión, pero no la sé de memoria. Es la base
del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La voy a leer en la otra, en la Reina Valera. Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Hay algún insensato acá? Sí, pero son pocos. Muy bien. Después dice Proverbios 9:10. Anótatelas todas estas que están bárbaras. Y además algún discípulo se la puedes leer. Proverbios 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Y escucha esto, acá avanza un poco más, porque dice, conocer al santo da por resultado el buen juicio. Conocerlo a él, tener una experiencia. Entonces Pedro y los demás tuvieron experiencias con él, lo conocieron. Estuvieron 3 años y medio con él. Y entonces da por resultado buen juicio. Por eso el Señor estaba esperando buen juicio de ellos. Estaba esperando que piensen con cordura ante las situaciones que se venían una vez de que Él había sido arrebatado al cielo. Pero Él ya ahora iba a soplar en ellos y se iba a impartir. No sé si se acuerdan en este capítulo 20. Después tengo Proverbios 14:2, que no sé si está bueno, pero me lo anoté. Proverbios 14:2, porque en una de las versiones no me gustó. El que camina en su rectitud teme a Jehová. Hay cosas que vos no hacés, pero por temor. Y hay cosas que hacés por temor. Pero hay un montón de cosas que no hacemos por temor. Dice, el que camina, Nati habló de Enoc, el que camina en su rectitud teme a Jehová. Teme. Pero yo no temo por el castigo. Yo temo por ser desaprobado, por desagradar. No es lo mismo. No es lo mismo tener miedo por el castigo que no dar la medida. Cuando me fue dada una virtud y una gracia para poder dar la medida. Porque a mí me fue dada la fe, me fue dado Cristo. ¿Para qué? Para dar a la medida. O sea que si yo temo, es porque no quiero no dar la medida. ¿Cuántos cocinan de los que están acá? Yo tengo que ahora tengo que hacer un curso de cocina porque es como que me olvidé todos los platos. No me acuerdo qué comemos, ya es un lío. Bueno, antes era más fácil, pero no quiero volver a lo de antes. Antes cuando no teníamos era más fácil. El supermercado de la esquina ponía, no sé, nalga de oferta, ponía pan rallado y lechuga. ¿Qué comía? Milanesa con ensalada. Era más fácil, pero no quiero volver allá. Quiero ser sabio para poder y prudente. Entonces necesito ver un poquito el gourmet, alguno de esos canales o comprarme algún libro, no sé. Pero tengo que aumentar hoy en día. Hace un tiempo atrás cocinamos, nosotros trabajamos en un servicio de catering, fue una experiencia muy buena. No sé por qué estoy contando esto. ¿Por qué estoy contando esto, Aldo? Puede ser, por la sabiduría. Ah, no, esto, muy bien. Y tengo pocos platos en este momento en mente. Pero si yo tuviese más información o mayor experiencia de platos, yo no tendría que andar pensando tanto qué voy a comer esta noche, qué voy a cocinar mañana. Sería más práctico. ¿Por qué me sucede esto de que cada vez que tengo que cocinar algo tengo que pensarlo mucho? Es porque no tengo mucha información en mi mente en este momento de platos de comida. Porque estoy pensando en otras cosas, haciendo otras cosas. Pero cuando trabajaba en cocina, parece que todos los sentidos están despiertos. ¿Para qué? Para inventar un plato, para hacer algo bueno, para cocinar mejor que Emi, para hacer cosas. Entonces vos estás despierto ante esto. Ojalá que alguien entienda esta alegoría. ¿Para qué? Para que no solamente adquiere información del Señor, sino conocimiento, y ante las necesidades que se van suscitando, esta vida misma pueda ponerse en práctica rápidamente, y yo no tenga que estar pensando, ¿qué versículo bíblico puedo aplicar en esta situación? ¿Qué otro versículo puedo aplicar? ¿Qué le digo a mi hija espiritual que me dijo esto? ¿O a mi hijo espiritual que me...? No, sino que sea un fluir de vida.
Porque cuando Jesús le habló a la samaritana, que es extraordinario, le dijo, desde dentro de ti correrán ríos de agua viva que salpiquen a los demás. Estuve estudiando un poquito el Mar Muerto. No sé si lo conocen o si escucharon nombrar, si alguno mojó los pies ahí. Bueno, es agua salada, es una laguna, se llama Mar Muerto. Tiene muy poca entrada de agua por el río Jordán, que es aquel que se dividió cuando Josué pasó por el medio. Muy poca agua le entra. No hay vida adentro del Mar Muerto, por la sal, por el agua estancada en ese lugar. No tiene salida. Y lo bueno es que Jesús, de contrapartida, a la samaritana le dijo que de dentro de ti empezarán a brotar ríos de agua viva, los cuales salpiquen a los demás. Qué bueno que aquellos que no salpican, nosotros estamos en otra vereda, ¿eh? Nosotros no somos el Mar Muerto. Nosotros somos la mujer samaritana que empezaron a correr ríos de agua viva por su interior cuando habló con el Señor y dice que fue a Sicar, de donde ella era oriunda, y le empezó a predicar a todos. Una mujer de mala vida que había tenido cinco maridos, les empezó a hablar del Señor a esa ciudad y la ciudad se convirtió. Nosotros no somos el Mar Muerto, los cuales no producimos vida. Nosotros somos los hijos de Dios, como esa samaritana, que no importa en la condición que vos llegaste al Señor, sino lo único que importa, lo que Él te da, la fuente de agua que sale desde el trono de Dios y nos inunda y desde nosotros no se queda estancada acá. No es para nosotros solamente, por eso el temor había venido porque ellos tenían temor primero ellos, pero también tenían temor después por lo que había que hacer, había que salir y predicar. De nosotros corren ríos de agua viva. Bueno, lamento no haberlos emocionado. Génesis capítulo 9, versículo 2. Mirá qué bueno esto. Mirá cómo se altera todo con el Señor. Son palabras que a mí me encantan. ¿La tienen? Génesis 9, 2. Dice todos los vecinos, no, dice todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales sean pequeños, que corren por el suelo, o todos los peces del mar, tendrán ¿qué? Temor, temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo su autoridad. Buenísimo, ¿eh? ¿Viste que viene un perro y salís corriendo? Según el tamaño, corrés más rápido o más despacio, pero salís corriendo. En casa hay un aguilucho, yo ya me estoy haciendo amigo. Se pone arriba del auto, me pega contra la ventana. Ya no estamos haciendo amigos, pero primero me daba miedo, porque es grandote, es grande. Y aparte, la vez pasada se quería llevar una liebre. O sea que el tipo se piensa que es pulenta. Porque las liebres son como perros ahí en el campo, son así de grandota. Y el tipo se quiso llevar una liebre. El otro día, Olivia se fue, ¿no? Un gatito, ustedes lo vieron, un gatito que Oli estaba cuidando, chiquitito, se lo llevó. No sé qué le hizo. Y mejor no le digamos a la Oli, pero se lo llevó. Nosotros le tenemos miedo. Cuando la palabra dice que ellos nos temerán, las situaciones te tienen que temer a vos, no vos a las situaciones. Por eso Jesús vino a ¿cómo se dice? Ratificar. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Cuando nosotros tenemos paz, la historia cambia. Cambia totalmente. Miren, solamente esto y terminamos. ¿Dónde estaban? La pesca milagrosa. ¿Dónde estaba? Lucas 5, ¿no? Lucas 5. Lucas 5, vamos, está bueno, ya termino, ¿eh? Sé que tienen hambre, tienen ganas de irse, están aburridos de escucharme, pero suele pasar. A Nati le pasa lo mismo. Lucas 5. Lucas 5:1. ¿Dónde está Lucas? El apóstol. En Chile. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. La gente no viene para escucharte a vos, sino para escuchar ¿a quién? A Dios. O sea que en la casa de iglesia no importa lo tuyo, importa lo del Señor. O sea que mientras que hables del Señor, listo. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. La decepción de que no habían pescado nada. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? De Simón. Escúchame, Dani, Dios hace todo intencionalmente. ¿Cómo era tu nombre? Sí. Nico, Dios hace todo intencionalmente. Había 2 barcas, Dios te habita a vos. Es intencional. Dios sabe cosas que nosotros no sabemos, de nosotros mismos. Dios te habita, Daro. ¿Había otros? Sí. ¿Mejores? Sí. Pero Dios trabaja así. ¿Había mejores que yo? Un montón. Pero Dios me eligió a mí para sentarse acá. Dios te eligió a vos. Y para ver milagros que otros no van a experimentar. Wow. Espero que te vayas contento, porque Dios te escogió. Dios te escogió. Ay, pero Dios me vio haciendo esto y por eso te escogió. Para avergonzar a otros. Y entrando en una de aquellas barcas, decí, yo soy la barca, dale, decilo. No me gusta andar repitiendo, pero decilo, yo soy la barca. Yo soy el que Dios escogió. La cual era de Simón. Le rogó la barca de Simón, ¿no? Esta barca de Simón para hacer todo lo que luego Simón iba a hacer. O sea que Dios te escogió y se sentó en tu corazón para hacer muchas cosas que ni siquiera todavía vos sabés que van a suceder, pero van a suceder. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Principio. No podemos seguir como vivíamos. Hay que apartarse. No, pero yo contestaba mal, no puedo. Pero yo era demasiado legalista o demasiado legalista. Yo era demasiado permisivo o demasiada permisiva. Yo era demasiado loco. Apártate un poquito, dale. Apartémosle un poquito de todo eso para poder ver lo que va a pasar. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hay muchos principios ahí. Por ahí es para otra reunión. Pero hay muchos principios. Primero, entrando en una de aquellas barcas. Él entra en nosotros. Le rogó que se apartase de la tierra un poco. Porque si está demasiado lejos, Dani, ¿a quién le vamos a hablar? Si estoy demasiado lejos, ¿a quién le hablo? Pero si estoy demasiado cerca, viste como el fuego. Está demasiado cerca, te quemás. Pero si te alejas mucho, te morís de frío. O sea que prudencial. Prudencial. Ni muy religioso ni muy mundano. Prudencial. Prudencial para que la gente te pueda escuchar. Porque si sos demasiado legalista, la gente no te oye. Si sos demasiado mundano, la gente sos igual que nosotros. No necesitamos nada de vos. Apartate un poquito. ¿Está? Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dios quiere enseñar desde vos. Dios quiere enseñar desde tu corazón. Dios eligió la barca. No importa si sos bajito, si sos alto, si estudiaste, no estudiaste, no importa, Dios, si lo podés hacer, buenísimo, pero Dios eligió la barca para sentarse. Y llegar a gente, que lo escuche gente, que solamente estaría cerca de esta barca. ¿Se entiende, Fer, lo que estoy diciendo? Hay 2 Fernando en línea y allá tengo 2 Juan en línea. Desde la barca a la multitud. Hay mucha gente detrás de nosotros. Hay mucha gente que viene. Hay mucha gente que te va a escuchar. Hay mucha gente que va a empezar a caminar con vos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Boga mar adentro. Echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, maestro, como muchos de nosotros en algunos momentos le decimos, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red.
Y la palabra en tu, ¿cómo se llama? En tu palabra, echaré la red, significa uno que ejerce algún tipo de supervisión. Alguien que ejerce algún tipo de supervisión. Aldo me fue a supervisar el otro día las plantas. Y entonces verificó, ¿están las plantas bien? Sí, está haciendo bien el trabajo de jardinero, muy bien. Y se fue. Supervisó. Alguien que supervisa. Entonces Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no había nada, pero voy a ir a supervisar lo que vos estás diciendo. Y cuando Pedro fue a supervisar lo que el Señor estaba diciendo, se llevó una sorpresa impresionante. Lo voy a buscar. Se llevó una sorpresa porque dice, y habiéndolo hecho, habiendo bogado mar adentro, encerraron gran cantidad de peces, el versículo 6, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que, ¿qué? Que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, y ojalá que alguien caiga de rodillas en su espíritu en esta noche, ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, ¿porque qué? Porque soy pecador. Porque soy pecador. Y asimismo, porque soy pecador, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en la barca. Pero escuchen, el temor la definición de este temor, no es lo que nosotros pensamos de temor, sino que era considerar al Señor y respetarlo. Considerar lo que Dios puede hacer. El temor que tuvo es decir, yo no le quería prestar la barca a y mirá lo que puede hacer por mí. Y entonces ahora, cada vez que tenía hambre, Pedro, ¿qué hacía? Señor, vamos a pescar. Cada vez que voy a tener una situación, no podés recurrir a tu hombre natural o a tu oficio natural, tenés que recurrir a él. Considerarlo. El temor, dice, el principio de la sabiduría es considerar a Dios y desechar tu hombre natural. Considerar a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es considerar al Señor y dejar de hacer planes. Porque los planes no te han colaborado, no te han ayudado mucho. Considéralo a Él. Una pesca milagrosa. Algo que no tiene precedentes. Y a veces decimos, che, pero está bueno ir a supervisar. Y si Pedro no hubiese supervisado, nunca hubiese visto. Porque mejor que algunas cosas, creerlas o leerlas, es comprobarlas. Es mucho mejor comprobarlo. Es mucho mejor ir a la escuela del Nuevo Pacto, aunque no tengo los recursos o que llego con lo justo, y comprobar a Dios. Es mucho mejor que hayas venido esta noche y compruebes su poder a quedarte en tu casa. Es mucho mejor que ante el desafío, es mucho mejor que Tatiana haya ido hoy a sacar el registro y comprobar, yo la vi manejar, y comprobar que Dios es real, que otra cosa, que quedarte en tu casa y que te lo cuenten otros. Es mucho mejor ver a Dios en acción que escuchar las experiencias de otros. A mí me encanta escuchar las experiencias, los testimonios, todo, pero me encanta vivirlo, Alan. Me encanta vivir a un Dios que nunca te deja tirado, a un Dios que siempre te lleva más allá, a un Dios que te potencia, a un Dios que te dio toda la fuerza y todas las habilidades. ¿Para qué? Para que los que te vean ahora a vos puedan creer en Él. Las habilidades que Dios te dio no es para que la gente confíe en vos, es para que la gente confíe en Él. Me encanta que Michael Hoyos esté haciendo goles. Me encanta. Porque los goles no son para Michael. Los goles son para Dios.
Me encanta que Richard, con un 40% de los ligamentos rotos, se haya plantado a los médicos y le dijo, yo estoy sano. Yo estoy sano. Y los médicos le dijeron, es imposible porque los estudios dan que yo estoy sano. Yo estoy sano. Le hicieron una nueva comprobación de la rodilla, comprobaron, fueron ¿a qué? A supervisar la rodilla. Cuando la supervisaron, no tenía nada roto, un 40%, de 100 un 40%. Cuando le supervisaron nuevamente la rodilla, estaba sano. Y algo de 8 meses, 7 meses, 5 meses, hoy creo que empezaba a entrenar nuevamente con el plantel. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que si vos vas a supervisar, te vas a llevar un montón de sorpresas. Así que te invito a que supervises. Señor, gracias, 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 porque nunca dejaste de ser Dios. Isaías 59:1 dice que tu mano no se ha cortado, ni tu oído está gravoso para escuchar las peticiones de los santos, Señor. Te damos gracias, gracias, gracias porque vos sos nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, porque subiste a nuestro Padre y a tu Padre y nuestro Padre y a tu Dios y a nuestro Dios. Gracias. Gracias porque abriste una puerta que estaba cerrada. Gracias, gracias Señor, gracias, gracias. Que esta sea una semana diferente a todas. Gracias por los testimonios que hemos recibido apenas llegamos. Gracias porque la iglesia no necesita de Fer y Nati, sino que la iglesia necesita de Cristo. Gracias. Gracias porque no depende de un ser humano el estar congregados hoy acá, sino depende de tu presencia, depende de vos. Señor, que aquel que necesitaba paz para alguna situación lo disfrute y aquel que necesita paz para mañana predicar en su lugar de asignación, hoy experimente esa paz, Señor, que sobrepasa todo tipo de entendimiento. Gracias. Gracias porque el temor mal dirigido nos paraliza. Pero el temor a las situaciones nos paraliza. Pero el temor a ti, Señor, nos da la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque hubo un Pedro que fue a revisar y encontró una pesca milagrosa. Gracias porque hubo un Pedro que supervisó si se podía caminar sobre las aguas y se llevó una sorpresa única. Gracias porque hubo un Pedro que se atrevió a predicar y a hablar del poder de la resurrección y fue metido preso, pero una vez que fue metido preso también fue liberado por el Espíritu Santo. De la misma manera que fue liberado nuestro espíritu y de la misma manera que vamos a ser liberados y puestos en alto en todo tipo de situaciones. Gracias, Señor, porque hay gente en esta noche que va a tomar una decisión por ti, Señor. Por ti, papá. Porque ocupes el lugar, la centralidad de todo. Queremos quitar todo mueble, Señor. Todo mueble que esté impidiendo que vos seas el centro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Sería bueno que te tomes de la mano con el que está al lado. Y si es tu esposa, apretale la mano bien fuerte. Y si es tu esposo, apretale la mano bien fuerte. Señor, te damos gracias. Gracias por una noche como esta. Gracias porque sé que hubo gente clamando a ti y vos estás trayendo respuestas. Gracias, papá, porque algo se va a multiplicar. Algo se va a multiplicar. Porque no solamente se multiplica el pan, que es la vida de Cristo en nosotros, sino que también se multiplican los peces, que son los hijos espirituales. Gracias, Señor. Gracias, porque no solamente vamos a hacer un testimonio de vida, sino que vamos a tener testimonios de vida, hijos, testimonios de vida. Gracias porque dice que las cestas, que son las iglesias que se van a levantar en este tiempo en deportistas de fe, estaban llenas, rebosaban. Dice que todos se alimentaron, pero rebosaban las cestas, Señor.
Gracias por tu abundancia. Gracias porque las casas iglesias se van a llenar de tu cuerpo y de los peces. Le dijiste a Pedro, ya no serás más pescador de peces, sino que ahora serás pescador de hombres. Gracias. Gracias. Porque hay gente que anhela tener una casa iglesia. Hay gente que anhela tener hijos espirituales en este lugar. Hay gente que anhela ser pastor, hay gente que anhela ser apóstol, hay gente que anhela tener una palabra profética, hay gente que anhela ser evangelista, predicarle a alguien y que las personas sean conmovidas por tu presencia. Hay gente que anhela en este lugar el don de maestría, poder enseñar de tu palabra a otros. Gracias, gracias. Porque el que anhela obispado, buena cosa anhela. Buena cosa anhela. Siento en mi espíritu que alguien ha tomado una decisión en esta semana. Ha tomado una decisión que parece que todo se viene abajo, pero quiero decirte que estás en el mejor momento de tu vida. Quiero decirte que estás en el mejor momento para poder ver a Cristo en acción. Estás en el mejor momento para poder ver su gloria, para poder experimentarla. No importa que te quedes solo, no importa que te quedes sola. Él es tu gloria. Él es. Señor, oro por las ofrendas. Gracias porque tenemos para dar. De lo recibido de tu mano, dice tu palabra, que nosotros damos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Podés saludar a